tardes y bienvenido a un nuevo capítulo del podcast Porque me importa. Aquí estoy con el dueño de casa, Pablo Longueira. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo Y estás? con dos invitados. Ellos son dos hombres que se formaron en los orígenes de la UDI, muy de la mano de Jaime Guzmán, y que nos van a contar hoy día el rol que ha tenido la juventud en la historia del partido. Aquí estoy con Darío Paya, Marcelo Forni, pero antes de presentarlos, Fueron tengo de que la hacer juventud. Eso es muy importante aclararlo. una invitación para que ingresen a portalpartidos.cervel.cl y con su clave única puedan reinscribirse en la UDI. También pueden escanear el código QR que van a ver en el borde superior izquierdo de sus pantallas y así van a ingresar a Cervel. Bueno, Darío, abogado, fuiste ayudante de Jaime Guzmán en la universidad, según tengo entendido, presidente de la Juventud de la UDI, diputado por 4 periodos Mucho. por el distrito de San Miguel y embajador ante la OEA en el primer gobierno del presidente Piñera. Correcto. ¿Está bien? El prontuario completo. Ya. Don Marcelo Forni. Y formador de generaciones. ¿Cuántos ministros, senadores, diputados ha formado? Hoy día en Chile hay 39 diputados, 10 senadores y un presidente que han pasado por el Leadership Institute. Mira, es lo único que exacto, sí. Una- Han dado 30 años por lo menos. Está bien. Bueno, y Marcelo, abogado también y parlamentario durante 2 periodos por el distrito, aquí el distrito de Los Ángeles, De los Andes. Los Andes, perdón, y San Felipe. Bueno, Pablo, antes que si tú quieres hacer alguna introducción, a mí me gustaría partir que me contaran qué fue para ustedes estar al lado, convivir con una figura tan icónica como fue Jaime Guzmán. Se puede agarrar de 90 maneras la pregunta. Yo te lo diría así, que de alguna manera se vincula con algo que me ha tocado ver a través del Leadership Institute. Yo siempre sigo sosteniendo que en todos los colegios, en todos los cursos de todos los colegios de Chile, hay 3 o 4 chiquillos con un interés en lo público. Chiquillas, digamos, con un interés. Son los que le contestan al profesor de historia cuando dice algo que no es cierto, los que le discuten al de filosofía, en fin. Yo creo que para cualquiera persona de esas, yo me considero que era parte de ese grupo, cruzarse con alguien como Jaime te ponía en una trayectoria, había una atracción magnética, vocacional, irresistible de ver a alguien completamente dedicado a defender y hacer avanzar las ideas en las que cree. Y además que si tú osabas insinuar disposición a cooperar, las responsabilidades en que te embarcaban eran completamente desproporcionadas. Pues, tengo 20 años, ¿qué hago yo haciendo esto? Digamos, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho de extraño que gente con algún interés en lo público que se haya cruzado con Jaime, como es el caso de estos dos personajes, a pesar de que Pablo dice que a él nunca le gustó la política. Estamos todavía decidiendo si le creemos eso o no. Yo creo que ese vector era imposible de resistir. Y ese fue tu caso. Absolutamente, 100%. ¿Y tú, Marcelo? Bueno, muy parecido. Yo solo quisiera agregar a lo que dice Darío, que hay que analizar un poco ¿También eran de esos alumnos 2 o 3? ¿También? también, pues también. Yo también voy a... No, fíjate que yo te diría que al revés. Vivíamos una época en que además la política era muy mal mirada, salvo honrosas excepciones, como decía nuestro expresidente, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo le agregaría a lo de Darío, es que era tal el atractivo y tal esa capacidad que tenía Jaime, que nos llevó a nosotros a entrar en la política en años especialmente difíciles. Si tú piensas, yo entré el año 85 a la universidad, el año 85 fue un año complejo para el gobierno, ya venían siendo complejos desde el año 83 con las protestas. Sí, claro. El 85 se firma el Acuerdo Nacional. La UDI era, de alguna manera, no era un partido, era un movimiento. El año 86 viene el año más complejo para el gobierno, donde la izquierda decide terminar esto rápidamente, internación de armas de resalvajo, atentado a Pinochet. Y el año 87, el intento por formar un solo partido de la derecha, que fue Renovación Nacional. Entonces, estábamos viendo una época difícil. Nadie podría decir que Darío
y yo y todo el grupo de gente que entró en esa época, entró un partido que estaba boyante, ni tampoco tenía electoralmente ningún triunfo ni éxito. O sea, estábamos entrando en un año y estaba formando. Entonces, yo creo que ahí hay un atractivo también de Jaime, de meternos en una cosa que probablemente nadie en su sano juicio se hubiera metido, a un movimiento político que defendía una postura que era completamente impopular. Nosotros defendíamos continuar el diseño que había trazado la Constitución del 80. Y nuestros socios de pacto estaban diciendo, no, firmemos un acuerdo nacional, adelantemos esto. Y la izquierda radical, este es el año decisivo, decían, el año 86 terminamos con esto rápidamente. Entonces, yo diría que Jaime tuvo esa virtud de convocar a todos estos jóvenes en un ambiente que era especialmente complejo, donde la UDI además estaba recién instalándose en su diseño popular, poblaciones, gremios, en fin. Y por lo tanto yo creo que ahí hay una doble virtud de Jaime de convencer a un grupo de jóvenes de participar en algo que a simple vista no era atractivo. ¿Y qué les llamó la atención para ingresar a la UDI, más allá de la figura de Jaime? Mira, a mí me llamó, siempre lo cuento esto, porque yo entré a la universidad en el año 85, no había tenido ninguna relación con la política. Yo entré a la Universidad de Portales. En ese tiempo la Universidad de Portales concentraba gran parte de la oposición, el profesorado, eran todos gente exonerada de la Universidad de Chile, por lo tanto el ambiente era muy contrario. Y me acuerdo haber visto en un debate por la Federación de Estudiantes, que recién se constituía, a Gonzalo Uriarte. Y Gonzalo decía, Hoy embajador en Argentina. hoy embajador en Argentina, efectivamente. Y él decía, no hay nadie que entre a las poblaciones que no sea de la UDI. Decía en un debate ahí delante de 200 gallos que estaban, este gallo está loco, está realmente loco, ¿cómo puede decir una cosa así? Y me acerqué a él y me explicó, me llevó a donde Jaime, conocí a Jaime, empezamos a formarnos en estas reuniones que hacemos los martes con Jaime. Fue como secretario Jaime un buen tiempo, ¿no? En la época de la senatorial, sí, Claro, fue como el asesor legislativo de Jaime, ¿no? Gonzalo. y hoy en campaña era un motor. Yo antes, Exactamente. Después su secretario legislativo fue Cristian Porque Pizarro. con cariño a la Sofía, ¿no? Bueno, Pololeó con una sobrina de Jaime. claro, exactamente. Ah, sí, porque una hija la Corte de a la Carlos. Sofía, mándenselo a Y, la señora Gonzalo. y bueno, y ahí formamos este grupo y bueno, la mayoría de ellos terminamos en el Parlamento. y con una peculiaridad, es como un lugar común hablar de las generaciones, pero esa generación tiene una característica general, digamos, que yo creo que está dada por las circunstancias, y es que los campus universitarios en Chile eran un campus en que la oposición al régimen militar había impuesto como la única posición éticamente y moralmente aceptable de existir al interior del campo universitario, la explícita oposición al régimen militar. Y justificar cualquier paro o en función de eso. Frente a eso, un movimiento que sostenía lo contrario, te obligaba a estar muy convencido, muy sólidamente capaz de defender las cosas en las que creías, porque lo contrario te pasaba por arriba una ola incontenible. Y yo creo que eso es lo que representó en parte el gremialismo universitario, y explica una cuestión que es bien sorprendente, que en ese ambiente, en la Católica, la FEUC haya pasado a perderse a recuperarse por el gremialismo del año 88, con Pinochet todavía en la moneda. O sea, se dio vuelta el escenario político en base a un gran candidato, y que en el caso de la UDP ustedes fueron los primeros en ganar una elección Así es. estudiantil de federación con Gonzalo Uriarte justamente a la cabeza, rockstar ambos, los que lideraron ambas elecciones. Pero esa generación yo creo que quedó marcado por eso, por tener que adquirir un entendimiento, una comprensión muy profunda de lo que valía la pena defender que se estaba haciendo en Chile. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera ha marcado el derrotero de muchos de ellos en las décadas siguientes. Pablo, tú. Yo creo que es importante este punto porque en general después vinieron generaciones que no han tenido batallas. Muchas veces pasa que las generaciones posteriores que vivieron 20 años la Concertación, un periodo muy excepcional de la historia política, nosotros desde la oposición
esta, como dice Darío y Marcelo, fue una generación que vivió una batalla permanente y sistemática en las universidades, porque estábamos viviendo periodos de muchas protestas. Nosotros estábamos dedicados al mundo popular en ese periodo, pero los universitarios, los gremialistas, los jóvenes, de alguna forma, que todavía no nos juntábamos, nosotros era un trabajo muy territorial, pero esta juventud también es fruto de batalla, y de ahí salió una generación notable, porque en el fondo es la última generación del gobierno militar que vivió la defensa de la idea, por decirlo de alguna forma, en las universidades. Y eso te foguea, pues, y eso genera una generación, porque al final lo son y se identifican así, independiente de las universidades que estaban, vivieron un periodo distinto al que nos tocó a nosotros, te fijas, y salieron, bueno, grandes parlamentarios como los que tenemos hoy día invitados a este encuentro. ¿Y cómo fue que se empezaron esas dos generaciones a actuar más en conjunto? ¿Cómo se unieron? Porque tú acabas de decir que ustedes estaban más enfocados en el tema poblacional, ustedes estaban iniciando esa juventud. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se...? Mira, yo creo que aquí hay un punto bien importante en estos podcasts que estamos teniendo, que la gente lo está siguiendo, le interesa conocer, y me impresiona a mis jóvenes que no saben de esta historia. Aquí lo que ocurrió es que también vivimos algo que dijo Marcelo, que Jaime estuvo dispuesto a disolver la UDI, ¿ah? Porque el año 83, cuando viene la apertura política, Jaime incluso tuvo hepatitis, tuvimos que hacer la declaración de principio, estaba desesperado por sacarla rápido, quería dar una señal a todo el mundo de que él iba a ser un partido político después de todo el esfuerzo que había hecho de formación, cuadros jóvenes, en fin, durante muchos años en torno a los gremialismos, digamos. Él encontraba insólito que en una sociedad que había vivido un quiebre institucional como el del año 73, vuelvan exactamente los mismos partidos, te fijas, que habían sido capaces de solucionar esa crisis. Y a pesar de ese interés que él tuvo, bueno, disolvió la UDI. Esas fueron una de las grandes discusiones que yo tuve con él. El año 87, en febrero del 87, no lo hizo, todos a formar un gran partido de derecha. Y terminaron expulsándolo a él. Hay mucha gente que no sabe que lo expulsó. Hay gente que cuando yo comento esto no tenía ni idea. Fue expulsado Jaime de Renovación, no del caso explicar las causas, lo podemos hacer en otro programa. Y ahí, de alguna forma, volvemos después a reconstituir la UDI, después de su expulsión, a constituir la UDI legalmente. Ya entramos a la transición democrática y ahí nos encontramos. Ya finalmente estas generaciones nos incorporamos en formar la UDI, ya legalmente, al terminar el gobierno militar e iniciar la transición. Y ahí nos encontramos ya en el Parlamento, te fijas, en esto que existía, porque hay que decirlo, porque ninguno de los dos fueron a Las Condes, te fijas, era esta generación que estaban todos disponibles a ir a perder. Darío fue en San Miguel, diputado en una zona popular muy dura en Santiago. Marcelo se fue a los Andes, donde no había un solo gremialí, obviamente estábamos doblados, te fijas. Entonces ellos son fruto de esos servidores públicos, porque Jaime, más que reclutar políticos, reclutaba gente con una vocación de servicio, de amor a Chile, por distintas causas. Y bueno, y finalmente, bueno, ellos terminaron ganando, pero muchos terminaron perdiendo, pero así se construyó la UDI, te fijas, con unas generaciones que fueron a perder para que otros ganaran el día de mañana. Ellos son fruto de esta generación. Bueno, Darío tuvo 4 periodos, Marcelo 2. Bueno, ese periodo que ustedes vivieron en la universidad, que yo también lo viví y recuerdo eso, pero en verdad, campo de batalla. Tú eres de las uniones. Y como Guzmán, que estando en el colegio se iba a meter. La Católica para ver qué pasaba, pues sí. Somos de la misma generación, por la misma generación. Y la vida lo ha tratado distinto, en todo caso. ¿Tienes recuerdos, anécdotas de lo que fue vivir esos años en la universidad? No sé,
con otros compañeros de ustedes, con los opositores, porque en verdad fueron años demasiado potentes políticamente. Hace poco, hace un par de meses, John Miller, periodista destacado que ya está instalado en España, gran valor, publicó en su cuenta de X como el certificado de los que fueron electos al claustro estudiantil, que fue una mega elección Me acuerdo. el año 85-86. Están todos los electos. Y lo que es impresionante en esa lista es la cantidad de gente que tú reconoces como activos en política hoy. O sea, de los 100 nombres que fueron 100 personas electas, yo te diría que hay 40 o 45 que cualquiera que lee el diario los conoce o les suena, partiendo por el presidente de la República, su jefe de segundo piso, Alejandro Larrazábal, un hermano de la alertada que falleció muy prematuramente. Bueno, había en esa época otra lista de derecha, en la que había un señor Villarino, estaba Bernardo Fontaine, de nuevo, o sea, tú, y en la lista de lo que sería la democracia cristiana, de nuevo, 20 nombres reconocidos por todo, incluido Jaime Mulet y Alex Figueroa, que falleció, en fin. Yo creo que eso te marca un poco, te da una señal de lo intensa que fue esa época. Delante yo la describía en clave nuestra, pero yo te diría transversalmente, porque la cantidad, la densidad de personas que estaban involucradas en esa época, que siguen jugando un rol hasta el día de hoy, es realmente notable. Yo me acuerdo que, bueno, yo no era en ese minuto militante ni nada, pero voté por la otra lista. Seguro. Libertad y autonomía. Libertad y autonomía. Bueno, no por ningún motivo especial, no sé. Bueno, por eso estamos. Toma la atención, fíjate. Claro, algunos. Oye, Y tú, Marcelo estaba en la Diego Portales. Y ahí también se formó una generación de dirigentes muy importantes que se incorporaron a la UDI. Ahí hubo Sí, pues Gonzalo Guerneco, Gonzalo Duarte, bueno, en otros partidos, bueno, Eduardo Díaz, que después llegó a la UDI, Pato Walker, Matías Walker, y ahí hubo una generación de gente también que tuvo una importante participación. Pero a mí me gustaría como reforzar eso de lo adverso que era el clima, porque a veces la gente dice, bueno, pero ustedes nacieron bajo el alero del gobierno militar, como si eso fuera un empujón, digamos, ¿va? Y la verdad es que al revés, era un clima muy, muy complejo, ¿ah? O sea, entrar a la política no era una decisión fácil. Y bueno, lo hicimos. Después participamos, bueno, en la campaña senatorial de Jaime, ahí estuvimos día a día, como no olvidar los actos en cada uno de los lugares. Marcelo estuvo muy en la parte del equipo. Y Jaime que saludaba a la gente, mientras la gente le hacía gestos con las manos. ¿y cómo fue vivir esa campaña? No, esa campaña fue increíble, fue increíble. Realmente increíble, porque además tú tenías que pensar que estabas enfrentando a dos gigantes de la política, en vez de Saldívar y Ricardo Lagos. Y por el otro lado también estaba Otero, que no era una figura menor dentro de la derecha tradicional. Entonces, yo creo que esa fue una experiencia extraordinaria, realmente extraordinaria. Y bueno, y que terminó bien. Jaime electo senador, pero lamentablemente después asesinado. Y ahí yo creo que hay que hacer un reconocimiento a la generación de arriba, a la de Pablo, porque creo que es difícil. Yo pensé que ahí moríamos. Yo cuando mataron a Jaime dije, aquí la UDI muere. O sea, es lo que a todos se nos vino a la cabeza. Y creo que ahí hubo un equipo de gente que logró sacar esto adelante y a mí me parece muy meritorio porque fueron épocas muy difíciles. Yo diría que hasta el año 99, 2000 la UDI la pasó mal. O sea, no teníamos la posibilidad de ser los preferidos en el régimen democrático. Veníamos con una mochila muy grande y yo creo que la UDI lo pasó mal durante mucho tiempo. Y después, bueno, vinieron los triunfos. Y hay una inercia que dejó Jaime, era tan fuerte el impulso, y esto es poco conocido, digamos, no estando dentro de Invisible. Mi versión autorreferente de eso es que cuando matan a Jaime, tomamos la decisión de una conversación larga en la que tú y yo también estuviste involucrado con Gonzalo Uriarte, desde luego, respecto a la necesidad que alguien se hiciera cargo de la juventud. Yo había sido presidente de la juventud en los 80 y tantos, los 87. De que
ya que él no iba a estar, que es el que más tiempo le dedicaba, hubiera alguien un poquitito más viejo con atención especial. Y en esos días yo hice una lista de 13 nombres, que duré una década con ese papelito en mi billetera, de personas a las que Jaime le había dedicado mucho tiempo para que se embarcaran en esto, pero en fin, nos sacaron a Jaime de la cancha. Entonces yo cada vez que y muchos otros lo hicieron, que estaba en una posición de eventualmente ayudarle a alguien a dar ese paso, o de recordarle las cosas que pensó que iba a hacer en este proyecto, lo hacía. Por ejemplo, me acuerdo una vez, yo llevaba un mes de diputado, y llamé a este joven, y ¿cómo lo hacemos? Pero ¿tú crees que se demoró 2 minutos en decir, vamos, no, busquemos y me la juego? ¿Y a quién eligieron? No, no, estoy hablando de su candidatura a diputado. Ah, Su decisión de ser el candidato a diputado fue contra nada. Simplemente había que estar dispuesto a hacer iban. algo de lo que él se sintió que iba a ser parte, que en algún minuto, por esta circunstancia con Jaime, se pudo haber dibujado el caso de él, de Rodrigo Álvarez, un montón de otras personas. Rodrigo, cuando tuvimos la misma conversación, él estaba en Estados Unidos. Se demoró 0.2 segundos en decir, ok, cuenten conmigo para allá hoy. Y como hay muchos otros de esa lista, yo te diría que hubo 3 que salieron porfiados y no se dio, o no se ha dado. Nunca se. ¿Y qué creen ustedes que falta hoy día que la gente nuestra, la gente joven de nuestro sector, quiere entusiasmarse de nuevo con el mundo público, con la política? Porque en verdad es un sector medio reacio, tal vez le llama mucho más la atención involucrarse en el mundo privado. ¿Qué nos falta para lograr convencer a esos Forni, Darío Paya o Pablo Longueira de antaño para que vuelvan a la política y se la jueguen por su país? Bueno, yo siento que hoy día, fíjate, hay más gente interesada en el tema público que en la época nuestra. Esa es la impresión que tengo yo. Probablemente se decepcionan más rápido, Pero pero que vuelvan a la cosa más partidista, a fortalecer de nuevo a los partidos políticos. Hoy día, por ejemplo, Pablo lo ha dicho muchas veces, en la UDI hay 283 jóvenes entre 18 y 30 años 25. y 25 años. bueno, yo creo que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. La UDI tiene que reinventarse. Yo creo que los desafíos que tiene la UDI hoy día son muy distintos a los que tenía el 83. El documento Chile Ahora es un gran documento, pero ya quedó absolutamente obsoleto. Yo creo que las necesidades que tienen los chilenos son muy distintas. Creo que la UDI le ha costado mucho escuchar a la gente. Se ha perdido la capacidad de estar en terreno, se ha perdido la disciplina partidaria, se ha perdido esa adherencia que teníamos con los principios. Nosotros éramos muy predecibles en materia de actuaciones cuando los principios estaban involucrados, pero a la vez teníamos la capacidad de ser muy flexibles y sorprender cuando no había principios involucrados. Creo que eso se ha perdido. Y bueno, hay una tarea enorme por delante, que no es solo la UDI. Yo creo que todos los partidos políticos también tienen este problema. Estamos viendo una época muy distinta. Es que este punto es bien relevante, Martita, en el sentido de que tiene que haber una causa, tiene que haber algo que te mueva fibras profundas, porque Darío y Marcelo, El que habla no, es que todo Jaime tiene, hay algo común, ¿ah? De que Jaime reclutó gente a servir a Chile que no tenían ambición política. O sea, todos estuvimos disponibles para estar en los cargos donde nos mandaran, donde nos fuimos. Eso para generar de nuevo esa convocatoria, gente a servir, porque siempre va a haber gente que el Kiko le gustó la política, le gusta el poder, la figuración. Hay distintas motivaciones. Lo diferente de Jaime Guzmán fue una convocatoria, tanto que yo recuerdo el primer año, el año 90, cuando él ya era senador, y teníamos 2 senadores y 13 diputados. Después se incorporó la María Angélica Cristi, que estuvo aquí en un podcast. Piensa tú que nosotros tuvimos un diputado que se llamaba Pedro Guzmán, que era lo más simpático que hay, Pedro, que no tenía ningún vínculo con nosotros, era bastante mayor, pero había sido un gran alcalde en Chillán, ¿ya?
Esto lo digo para que se den cuenta cómo éramos, porque estos son los episodios que marcaban este estilo. Pedro era lo más simpático que hay, pero no fue nunca a la Cámara. Ganó, era uno de los 13, pero era preparador de caballo. Entonces pasaba todo el día en el deporte. Y yo creo que no fueron pocos los que tenían una pezuña, una pierna, le vendió pedazos de caballos a todo el mundo. Y Pedro, hay que votar, es que hoy día hay 3 carreras, y No iba. ordenaba su agenda en función de las carreras que había en el deporte en Viña. Era preparador de caballo. Vino la reelección y nosotros no lo llevamos. Le dijimos, no, Pedro, hasta aquí llegáis con nosotros. Y no lo llevamos, a pesar de que ganaba lejos, porque era muy simpático, muy querido en Chillán, e iba del deporte a Chillán, de repente pasaba por el Congreso. Bueno, no lo llevamos, ¿te fijas? Entonces, lo que hubo fue una convocatoria de gente, de servidores, ¿me entiendes? Eso fue lo común de lo que convive con Jaime. Y la invitación, Y eso tocaba fibra y tú tenías que decir, estoy disponible, estoy dispuesto, quiero dedicar parte de mi vida a servir, a renunciar a tu profesión. Tú hablabas que lo vamos a invitar, obviamente Rodrigo Álvarez venía llegando de Estados Unidos, te fijas, de un posgrado, un gran abogado. Bueno, se va a Diputado Magallanes, se va a los Andes, se va a San Miguel. Eso, y yo creo que siempre tú lo puedes reconstituir, pero tiene que haber una convocatoria muy potente. ¿Y cómo se reconstituye? Ahí esto? ¿Cómo? yo creo que esto es autobiográfico para los 3, y yo te puedo asegurar que esto sigue siendo así por lo que me toca ver con Gerald Joven, con la que sigo trabajando hasta el día de hoy, a través del leadership. Al final, un joven anda buscando una manera de darle sentido a su vida. Claro. Y cuando te invitan a algo que tiene sentido, tú te embarcas. Ojalá que sea una buena idea, porque vemos todos los días gente que se embarca en función de malas ideas. La invitación era a cambiar Chile. No era militar en un movimiento, no era militar en un partido, no era ser diputado. Todas esas son cosas que todos hicimos en función de esa gran convocatoria a cambiar Chile. Eso es lo que te... Y en función de una visión de país que personas como Miguel Cast y Jaime comunicaban en volumen bíblico, digamos. Y luego Pablo, Andrés, una generación que le comunicaba con mucha vitalidad, mucha energía. Jovino también con una profundidad especial. Pero era siempre esa visión lo que había que hacer. Y nos reuníamos en torno a mesas a conversar sobre lo que se estaba haciendo, las dificultades para hacerlo, los problemas técnicos, políticos, la resistencia, la formación en torno a ese proyecto de modificación del país. Fue siempre una cuestión central, en función de lo cual distintas personas que podrían haber estado haciendo muchas otras cosas decían, ok, entro al partido, soy candidato, soy dirigente, ayudo en esto, pero eso fue siempre secundario. Fueron como las cosas que recordamos y de las que podemos llevar estadísticas, eran todos medios en función de esa gran convocatoria, y yo creo que eso sigue funcionando con gente joven, pero eso implica amoldear cuál es esa propuesta, esa visión de país, y con eso por delante volver a captar gente joven. Bueno, Pablo, y ahora que tú vas a presidir con Jorge Alessandri la UDI, ¿cuál es ese sueño de país que tal vez ustedes quieran representar para lograr que muchos jóvenes se involucren en la política, quieran participar en la UDI? ¿Cómo ves tú ese sueño de país de ahora en adelante? Mira, yo creo que lo hablábamos la mañana antes de venir a este podcast con un grupo de esta generación. Yo creo que la UDI hoy día tiene un rol tan relevante como el que tuvo en el pasado. Yo creo que nosotros venimos de 12 años de vivir una anormalidad política, ¿ya? Estos 12 últimos años hemos tenido 3 gobiernos. En 2 de esos gobiernos el Partido Comunista estuvo en el gobierno, que ya es una anormalidad que hayan partidos democráticos que confluyan con el Partido Comunista, que no es democrático, a gobernar juntos. Recordemos que la Concertación, porque hay jóvenes que nacieron incluso ya después,
la Concertación nunca llevó al Partido Comunista al gobierno, fue un partido opositor. Y creo que gran parte del éxito de los gobiernos de la Concertación fue que construyeron una izquierda democrática, una socialdemocracia, en fin, un eje de la democracia cristiana hasta el socialismo, una coalición muy exitosa. Nosotros hoy día, esta generación tiene una responsabilidad enorme de proyectar y convocar para que hayan 2 o 3 gobiernos de esta coalición. Porque no vamos a sacar adelante el país si cada 4 años va a estar volviendo el Partido Comunista a gobernar. El esfuerzo que tenemos que hacer es replicar, construir una estructura política donde la UDI tiene un liderazgo y un rol muy importante de unidad, de convocatoria para conservar esta diversidad que fue fruto tal vez del plebiscito del 4 de septiembre, donde obtuvimos un 62% y rechazamos esa constitución refundacional. Y ahí tenemos un desafío enorme, porque necesitábamos talento, experiencia, amistad cívica, tener el liderazgo suficiente para mantener esta diversidad en la derecha muy diversa, ¿te fijas? Nosotros somos una expresión de estas derechas, porque hoy día se habla de las 2 derechas, la derecha. Siempre ha habido muchas derechas, y gente más conservadora, y gente más liberal, en fin. Yo creo que la UDI tiene un rol muy importante y los jóvenes hoy día tienen un rol muy importante, exigirle a la dirigencia unidad y proyectarnos para que hayan, ojalá, 2 o 3 gobiernos para este gobierno, por muy exitoso que termine siendo, no vamos a hacer todas las transformaciones que necesitamos para que el país vuelva a esa senda de crecimiento. Esto que decía Darío muy bien, te fijas, había una causa, había una convocatoria a transformar Chile, a ser un país más justo, a superar la pobreza, ¿te fijas? Bueno, hoy hay más campamentos que hace 4 años atrás, hoy estamos con una situación política, económica, social y de seguridad mucho más grave, entonces necesitamos, para volver a poner al país en el camino al desarrollo y al progreso, necesitamos la UDI más que nunca. Entonces yo creo que hay mucho hoy día que convocar a la gente con experiencia, a los jóvenes, a ser actor relevante para que hayan, ojalá, 2 o 3 gobiernos que continúen la labor de este. Bueno, de otros desafíos vamos a tener que conversar en el próximo programa. Se nos acabó el tiempo. Les quiero dar las gracias, Darío, Marcelo. Solo voy a decir algo antes que cortemos. No, solo agradecerle, en verdad, su aporte a esta conversación. Dejarlos nuevamente invitados a que ingresen a CERVEL para poder reinscribirse. Pero Marquita, un minuto. ¿Estás militando tú, Darío? No. No militar. ¿Están militando? Por eso es que si querían irse el programa así, Bueno, la procura tienen que, antes de irse, ingresar a portalpartidos.cervel.cl. vamos a ver el QR, ¿no? Sí, está clarito en la pantalla. Sí, no te van de aquí. Para esto lo necesitamos, para que pasen. No tengo teléfono. No, sí, ahí está. Oye, 1.000.000 de gracias, se pasaron, un gusto verlo y nos vemos en otro capítulo de nuestro podcast, Porque me importa. Inscríbete en la UDI, usa el código QR o ingresa con tu clave única al sitio web de la pantalla y regístrate. Te esperamos.